Buenas tardes, señor Jorge. Muchas gracias por la invitación. Gracias por atendernos más bien. Bueno, ¿cómo evalúa el Ministerio Público esta situación que se ha presentado en el caso de Solcirret Rodríguez? Se había establecido una prisión preventiva, los tiempos no han calzado en el desarrollo propio del proceso y finalmente estas dos personas involucradas en este crimen van a tener que ser puestas en libertad. Sí, a ver, lo que sucede es que el cuarto juzgado de investigación preparatoria permanente, debido a que se ha cumplido el plazo máximo de prisión preventiva el 12 de mayo, sí, se le ha ordenado comparecencia restringida a estas dos personas, a Kevin Villanueva y a Andrea Aguirre, con una cuota de caución de 60.000 soles cada uno para poder cumplir esto. Sí, es lamentable, sobre todo, pensar en un caso tan emblemático como es el caso lamentable de Solcirret y también de la realidad que existe en nuestro país, de aquellos casos que son de desaparición con consecuencia de feminicidio, sabiendo que esto es un problema estructural, que es un problema de violencia de género y que necesitamos, en realidad, que el sistema de justicia lo resuelva en el más breve plazo. ¿Sí? De una manera célere y cumpliendo con los plazos que establece la normativa. Entonces, para que se le pueda dar acceso o brindar acceso a justicia y también atención integral a las víctimas indirectas, que también un caso de este tipo tiene, ¿no? Claro, sin duda. Y esto lamentablemente proyecta una imagen de una justicia que no es oportuna y que definitivamente por el pasar del tiempo, en fin, del propio proceso, deja que finalmente los involucrados en un caso como este, emblemático por cierto, sean puestos en libertad y con el peligro de que puedan fugar finalmente. A ver, lo que sucede también, y esto es importante mencionarlo, primero el proceso no ha concluido también. Si bien es cierto, nosotros estamos pidiendo al sistema de justicia que acelere el proceso, sí, el proceso no ha concluido. No es que se le ha declarado inocente a las dos presuntos agresores, ¿sí? Porque hasta que se concluya el proceso se va a determinar ello. No es que se le haya declarado inocente, simplemente que se ha cumplido el plazo máximo de prisión preventiva. Entonces, por ley lo que ha sucedido es que les está brindando otro tipo de restricciones de conducta, ¿no? Donde, por ejemplo, se le tiene que hacer seguimiento para que justamente no haya este peligro de la fuga, pero eso es algo que se puede realizar. Y lo que pedimos desde acá es que invocamos a que el sistema en realidad trabaje de manera más célere para que se obtenga una sentencia definitiva, ¿sí? Y se logre tener una sentencia firme y se dé reparación a las víctimas, ¿no? Las víctimas indirectas, los familiares de Solcirret y demás. En realidad, pero el proceso no ha concluido. El proceso continúa. Lamentablemente se han pasado los plazos y se necesita tomar medidas correctivas, es decir, atender este caso con la debida diligencia que se merece un caso de este tipo. Porque ciertamente lo que dices, Jorge, es verdad. Cuando suceden estos tipos de casos, que estamos hablando de violencia de género, y sucede que la ruta para poder atenderlos, para poder garantizar el acceso a la justicia, no se cumplen, ¿no?, con esos plazos y suceden este tipo de cosas, existe una percepción que podríamos llamarlo de impunidad. Y entonces existe un nivel de indignación, obviamente, y una revictimización también para las familias que están viviendo en este caso, que ya no tienen a su ser querido al lado, pero que continúan en pie para tener acceso a la justicia, para que haya una sanción. Entonces, yo creo más bien que esas son las principales consecuencias que ha tenido este proceso, ¿no? Claro, y precisamente en el sentido que usted aclara, ¿no? De hecho, se han establecido una serie de audiencias que van a proseguir hasta el 27 de junio, que es parte del proceso judicial, porque ya se está en una etapa de juicio oral, efectivamente, ¿no? Pero digamos que la pregunta iba en ese sentido, o sea, se establecen plazos que no calzan finalmente con las medidas restrictivas que plantea el Ministerio Público y esto genera lo que estamos viendo, ¿no? Que las personas por exceso de carcelería que están involucradas en un caso como este tengan que ser puestas finalmente en libertad. Ese es un poco lo que le señalaba sobre la proyección, qué imagen se puede brindar y qué imagen o qué idea se queda finalmente en la ciudadanía frente a este tipo de casos. Sí, sí, a ver, lo que sucede es que efectivamente, como lo que usted señala,
sí existe una, probablemente si es que, por ejemplo, no se cumplen con los plazos o el plazo, o se ha superado el plazo de prisión preventiva, ¿sí? Que lleva a tomar medidas de este tipo, por ejemplo. Yo resalto nuevamente que lo que toca en este momento de parte del sistema de justicia son dos cosas. Primero, garantizar que estas medidas de conducta que se tienen para los presuntos agresores, ¿sí? La comparecencia restringida, el seguimiento para que no se den a la fuga, ¿sí? Tienen que realizarlo de manera, de manera oportuna y de manera eficiente, ¿sí? Esto por un lado. Y por otro lado, el proceso, la sanción y la conclusión de este proceso judicial tiene que realizarse en el más breve plazo. Comprendemos que los casos de feminicidio no son casos sencillos. Tanto el Ministerio Público para recabar información toma un plazo, no son casos que se puedan resolver de manera tan rápida, requiere pruebas sobre todo para tener fehacientes para el momento en que se realiza la acusación fiscal, para que sea más contundente y se entiende, ¿sí? Pero también se entiende que justamente para evitar estas cosas tienen que tomar las medidas necesarias para hacerlo más célere y en este caso en particular para que ya se concluya el proceso lo más pronto posible, ¿no? En el menor tiempo posible, para que se aplique la sanción si es que se lo merece, si es que se determina la responsabilidad de ambas personas. Exactamente. A raíz del caso de Solciret Rodríguez, se incluyó, por ejemplo, la condición de personas o de mujeres desaparecidas en el sistema de alertas de la policía. Eso también es algo que se puede destacar, y para que más o menos las personas que nos están viendo calculen la importancia de lo que se está planteando sobre la mesa en el caso de Solciret. Sí, por supuesto. Efectivamente, este caso que ocurrió en el 2016 es un caso para nosotros emblemático, lamentablemente por las condiciones en las que se dio, pero nos planteó también a todo el sistema de justicia y también al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables trabajar de manera articulada con los otros sectores. En este caso, el Mininter, quien recibe la denuncia, ¿sí? Y con el trabajo articulado, la Policía Nacional de Perú, y el trabajo articulado con el Ministerio Público y el Poder Judicial, para que se determine dentro de esta alerta de emergencia, inmediatamente cuando una mujer está desaparecida y tiene condiciones particulares, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, denuncias de violencia con anterioridad, o ha desaparecido en una condición de violencia de género, ¿sí? Para que se saque la alerta de emergencia a través de los sistemas de comunicación, que existen los números celulares, estos mensajes que aparecen, indicando para que toda la sociedad sea partícipe también de este sistema de búsqueda. Eso por un lado. Por otro lado, esta normativa también permitió que la Policía Nacional del Perú pueda geolocalizar el celular de la persona, la niña, adolescente o mujer desaparecida, para poder ubicar dónde estuvo el último lugar en el que estuvo y se puede ubicar rápidamente. Así se ha conseguido muchos casos de desapariciones de niñas y adolescentes, se ha conseguido ubicarlas y es necesario el trabajo colaborativo que se tiene. Y además, no solamente colaborativos, sino que está normado. O sea, eso lo tienen que hacer las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, y también para que distribuyan información, ¿sí? Porque tienen que también comunicar. Eso es por un lado, Jorge. Me gustaría también señalar otra cosa. Nosotros también hemos modificado la ley 30364, la última modificación que hemos tenido para poder incluir la desaparición por terceros como una modalidad de violencia de género. Porque claro, de las estadísticas que hay, si nosotros ubicamos, por ejemplo, cuántas desapariciones hay hasta ahorita, desde enero a marzo de este año, 4.995 casos de personas desaparecidas, ¿sí? Según el sistema de denuncias policiales de la PNP. De ellas, más del 50% estamos hablando de niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, por supuesto que estamos hablando de una situación, de una modalidad de violencia que está feminizada y que sobre todo está muy ligada con otro tipo de delitos, como por ejemplo violencia sexual y probablemente con consecuencia de feminicidio, lamentablemente en muchos casos. Claro. Pero al mismo tiempo, también, mil disculpas, pero solamente para terminar, pero al mismo tiempo estamos también nosotros en este momento
venimos elaborando desde el sector del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables un proyecto de ley que incluya también la categoría de desaparición como un agravante en el delito de feminicidio. Es decir, cuando existe un delito de feminicidio, pero previo hubo desaparición, va a ser un agravante para el delito, ¿no? Que es importante también tenerlo para mejorar las sanciones. ¿Cómo se puede, no sé, conjugar, por ejemplo, los esfuerzos que se desarrollan o los proyectos que buscan de alguna u otra manera reforzar o evitar o prevenir la violencia de género, digamos, con el pensamiento o el temor que se tiene muchas veces incluso a la propia palabra, la palabra género, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para conjugar esto y todos ir en una misma dirección? Porque hay muchas personas que señalan que, bueno, un crimen es un crimen así a secas, pero no toman en cuenta una serie de características que pueden determinar si se trata de un feminicidio o no, o de violencia de género o no. Sí, efectivamente, tu pregunta es bastante buena, Jorge, porque por un lado, lo importante, por ejemplo, que se tiene que tener como una política de Estado, y se tiene, es justamente prevenir la violencia de género. Para prevenir la violencia de género están incluidos muchos actores, entre ellos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer también, y sobre todo el sistema de justicia, que tiene que estar al tanto. Pero nosotros hemos aprobado, mejor dicho, el año pasado, la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia, que es una estrategia articulada, que es una estrategia que tiene como objetivo poder llegar, es decir, no solamente es a nivel nacional, sino también es a nivel local, más territorial, regional, provincial y distrital. ¿Sí? Es una estrategia en realidad que involucra a múltiples actores también y que tienen que ver, por ejemplo, con garantizar la sostenibilidad, ¿sí? La sostenibilidad para la atención y la sostenibilidad para la prevención, vinculado por un lado a tener recursos humanos sensibilizados y con sus capacidades fortalecidas. Saber cuál es nuestro rol de servicio público y saber también, por ejemplo, que la violencia de género existe, que todas las personas, en todo caso, reproducimos algunas veces estereotipos de género y que son necesario modificar. Claro, porque tenemos normativa que se ha avanzado mucho en estos últimos años en materia de violencia de género, pero necesitamos operadores de justicia capacitados para poder implementar esa normativa. ¿Sí? Necesitamos personal que atiende, por ejemplo, en los centros de emergencia mujer, en los establecimientos de salud, personal capacitado para poder identificar y poder atender. Necesitamos profesores en las escuelas, en las instituciones educativas, donde se puede detectar también casos de violencia, capaces de poder identificar. Necesitamos escuelas en realidad que se brinde el enfoque de género. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que las adolescentes y los niños también puedan primero reconocer su cuerpo, poder tener la capacidad de decir no quiero, no me gusta, este cuerpo es mío, poder atender y crear y fortalecer también aquellas habilidades blandas, que eso se brinda esa educación a través del enfoque de género. Por eso es tan importante la currícula nacional de básica regular que fue aprobada en el 2016 y que crea una serie de competencias y desempeños para niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas y que están vinculadas justamente a fortalecer esas actividades blandas y que no solamente ellos mismos puedan decir no me gusta, no quiero, puedo decírselo a la profesora, puedo comunicárselo a mis padres o a mis madres, sino que también los niños están atentos también a poder identificar determinadas cosas que no están bien. ¿No? Y yo creo que la prevención está por ese lado. Desde el sector hemos venido caminando ahí con una estrategia, como te vuelvo a mencionar, de multinivel y también de varias entidades del Estado. Pero por otro lado... Sí, nos está ganando el tiempo, por favor, y solamente las acotaciones finales de pronto, señorita Otsuka, para poder culminar la conversación.
Es importante, por Bueno, ejemplo, si es que en este último tramo de la conversación podría usted facilitar a las personas que nos están viendo algunos canales para poder de repente sí. denunciar tipos de violencia, ¿no? Sexual, psicológica, en fin, y también a dónde se puede acudir. No solamente, tengo entendido que tenemos la línea 100, pero también hay otros establecimientos como los centros de emergencia mujer que ayudan en estos propósitos. ¿Qué otros caminos hay? Sí, por supuesto. Por supuesto, te agradezco mucho. Para cerrar, en realidad cualquier persona que desee información por un lado, pero también orientación sobre qué cosa hacer, nosotros tenemos los servicios del Ministerio de la Mujer, la línea 100, que es una línea gratuita donde se le va a dar información especializada, ¿sí? En materia de todas las modalidades de violencia que se tiene. Al mismo tiempo también tenemos los centros de emergencia mujer, ¿sí? Que atienden muchos de ellos que están en las comisarías, ¿sí? Para que se les pueda dar información y también puedan reorientar a los canales para poder realizar las denuncias. Hay 3 canales donde se realizan denuncias, ¿sí? Uno que es las comisarías, a través de la Policía Nacional de Perú, otra que es el Ministerio Público, las fiscalías, y en tercer lugar, el Poder Judicial. Toda persona puede realizar la denuncia de manera escrita, de manera presencial, verbal, o lo puede realizar también por algún medio digital Muy bien. que estos 3 canales permitan. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y de alguna manera también ampliar